El camino al Palacio de López no va a ser fácil. Va a exigir mucho sacrificio, mucha perseverancia, mucha fe, mucha mística y sobre todo mucho optimismo para llegar ahí. Va a ser un largo camino, pero yo les puedo asegurar que el resultado final va a ser absolutamente auspicioso, no solamente para el partido, sino para toda la República del Paraguay. Por eso dejemos de lado esta función, dejemos de lado, conversemos con la gente. Tenemos que explicarle a la gente por qué Horacio tiene que ser presidente. Decía otro profesional del marketing, que no quiero ahondar en eso, la política hoy dejó de ser un conglomerado de fanatismo partidario. Hoy el fanatismo partidario ya no existe. Nadie vota por el color. Hoy vota por una suerte de... Adelante, presidente. Hoy vota la gente por una suerte de intereses insatisfechos. La gente hoy quiere saber cómo va a pagar su cuota de colegio a fin de mes, cómo va a pagar su universidad, cómo va a pagar el supermercado, cómo va a llegar a fin de mes. Esas son las cuestiones que interesan a la gente. Y eso es lo que tenemos que transmitirle nosotros. Nosotros creemos que Horacio puede generar una gran expectativa si nosotros hablamos de su amplia trayectoria dentro de un sector mucho más competitivo del Estado, que es el sector privado. Si nosotros hablamos de su capacidad, de su tesón, de su esmero, de su capacidad en gestión, yo creo que podemos abordar realmente de manera positiva y llegar con un mensaje claro a la gente y decirle: miren, por estos motivos, él tiene que ser el presidente de la República del Paraguay. Por estos motivos, para salir de la pobreza, para salir de la miseria, para avanzar, para tener un presidente serio, para tener políticas públicas que se proyecten por 20 o 30 años, para que el partido vuelva a ser fuerte, para que el país vuelva a recuperar su dignidad y no entregue la soberanía como ha entregado recientemente el presidente Lugo. Por todos esos motivos, yo creo que tenemos que conversar, no tenemos otra salida, y eso es muy sencillo de hacer y ustedes lo saben hacer muy bien. La tercera fase es la organización del día D. Esto es un capítulo aparte, no vamos a hablar ahora, falta mucho tiempo. Salió publicado la vez pasada por los medios de prensa que la justicia interpuso las fechas, creo que desde el 9 de diciembre hasta el 23 de diciembre para las internas de cada partido. Si eso no se cambia por ley, porque está constituido por ley, lógicamente vamos a empezar a hablar de la organización del día D a partir de fines de octubre o los primeros días de noviembre, para tener 60 días de preparación del día D, preparación de los miembros de mesa, toda la particularidad que trae este capítulo, que es un capítulo bastante más engorroso y mucho más complicado que incluso todo el proceso, que es donde finalmente se define la elección. Para concluir esta breve exposición, que es muy básica, elemental, no quise ahondar en detalles, quiero hablar para que tomemos conciencia de 2 o 3 estadísticas importantes, muy importantes. Miren, ni la victoria donde arrasamos realmente en las municipales pasadas debe ser el preámbulo de un gran camino, de un fácil camino, ni las 2 derrotas del día de ayer o anteayer, domingo, en Alto Paraná y San Pedro, tiene que amilanar nuestro espíritu. Ambas cosas deben ser situaciones que nos pongan un signo de atención. En primer lugar, el resultado amplio, favorablemente amplio para el partido en las municipales pasadas, dan cuenta esos resultados que el partido sigue siendo el más poderoso de toda la República. Sin ninguna duda, sobre todo si tenemos un actor que es capaz de unificar criterios y unificar fuerzas. Pero lo que ocurrió el domingo pasado también debe servir para ponernos en una suerte de atención y considerar seriamente también la posibilidad de una derrota si no hacemos los deberes y las tareas como corresponde.
Tenemos que partir de la base de lo que ya dijimos y vamos a repetir mucho durante toda esta campaña. Sacrificio, trabajo, constancia, decisión, convicción en el proyecto. Atiendan, no quiero que se confundan con tantos números, yo voy a ir citando 2 o 3 cosas importantes. En el año 98, el Partido Colorado en las generales, estamos hablando de capital, yo me quiero circunscribir a nuestra jurisdicción o a este distrito. En el año 98 el Partido Colorado sacó 133.000 votos en capital. En el año 2003 bajó a 89.000 votos Nicanor Castiglioni. En el año 2008 Blanca Volar, 78.000 votos. De 78.000 votos a 133, estamos hablando de una disminución de casi el 40%. ¿En qué contexto? En el contexto de un aumento importante del padrón electoral. El padrón fue subiendo de 285.000 a 355.000. Una realidad clara es que el Partido Colorado ha venido los últimos años bajando con respecto a su capacidad electoral. Esa es una llamada de atención que quiero que tomemos conciencia, plena conciencia de esa realidad. Ustedes me dirán, pero claro, acá en el 98 se produjo, y años después, antes del año 2003, la decisión del Partido Colorado, la división del 1C. Perfecto, es cierto. Acuérdense que en el 98 entramos con mayoría propia en ambas cámaras. Mayoría propia. Pero está bien. La realidad no es esa. La realidad es que hoy existe un partido fuera de la ANR que se llama 1C y que nunca más va a estar con nosotros. Entonces, lógicamente, el esfuerzo y el trabajo que tengamos que interponer va a ser muy superior al de antes. Esa es la realidad que hoy tenemos que analizar. El decrecimiento de la capacidad electoral del Partido Colorado desde el año 98, hasta el año 2008. El segundo cuadro muy importante que tenemos que analizar también, ser consciente de que aquí en Capital, en este distrito del cual formamos parte nosotros, en este distrito electoral, está concentrado el voto más crítico de toda la República del Paraguay y el más difícil de toda la República del Paraguay. Y este cuadro es un cuadro muy simple, muy básico. Este cuadro es contundente. Atiendan bien lo que en términos políticos sucedió en Capital. La presidencia de la República ganó un representante de la izquierda, avalado por un partido de derecha, pero un representante de la izquierda, la presidencia de la República. La Cámara de Senadores gana un partido de derecha, patria querida. Y la Cámara de Diputados gana un partido socialdemócrata. Si esto no es cruzamiento de votos, yo no sé qué es cruzamiento de votos. Entonces, hay que entender este cuadro. Si el electorado de Asunción es lo suficientemente crítico como para llegar a construir este cuadro donde reparte su confianza a todos los partidos, porque es una realidad, aquí está el cuadro. Esto no es un invento, esto es estadístico. Ustedes pueden entrar a internet y pueden corroborar cada uno de estos números. Si el electorado de Asunción es tan crítico al punto de repartir a cada uno de los partidos su confianza, quiere decir que tenemos que tener no solamente un buen candidato, sino sobre todo un buen mensaje. La gente tiene que entender, y repito, por qué nosotros creemos que Horacio tiene que ser presidente de la República del Paraguay. Tiene que saber claramente, de forma fija, de forma convencida, que este señor, acompañado de un gran equipo político que representa al Partido Colorado, es capaz de sacarle de la pobreza y de la miseria a la República del Paraguay. Es capaz de cambiar el presente y el futuro de toda la patria paraguaya. Es capaz de generar expectativas altamente positivas. Es capaz de generar seguridad jurídica para que vengan las inversiones, porque él es un empresario que conoce el tema y sabe cómo tratar. La gente tiene que saber, pero tiene que saber de manera convencida, no solamente tiene que escuchar, tiene que fijar en su mente, en su idea, que realmente esta es la persona y este es el partido que hoy es conveniente a los intereses de la nación paraguaya.
si no somos capaces de transmitir ese mensaje con convicción, con decisión, yo creo que pondría en duda el resultado del partido. Por eso es importante, simplemente me aboqué a 2 cuadros para que tomemos conciencia de la realidad. Y les voy a decir otro dato que no está en un cuadro estadístico, pero un poco más positivo. En las internas del año 2008 el partido sacó un poco más, un poco menos, 820.000, 830.000 votos. El Partido Colorado en sus internas. En las generales no ganó y es presidente actualmente con 750.000 votos. Eso habla a las claras de nuestra fuerza propia. Eso habla a las claras de nuestra propia fortaleza electoral. Pero también, lógicamente, tenemos que partir de la condición sine qua non de que tenemos que ir unidos en primer lugar, para lo cual tenemos que bajar los decibeles de los discursos en las internas. Y en segundo lugar, nuestras candidaturas y el candidato principal debe ser capaz de atraer esa masa crítica que no está afiliada a ningún partido y sobre todo a un sector importante. Se habla de 100.000, 150.000 nuevos jóvenes que por primera vez van a formar parte del padrón cívico y por primera vez van a emitir su voto. Tenemos que ser capaces, y aquí que están presentes tantos jóvenes, ser capaces de cautivar a esa juventud paraguaya. Tenemos que ser capaces de eso. La tarea no va a ser fácil, nadie dice que va a ser fácil. Va a ser ardua, va a necesitar de nuestro sacrificio, nuestro empeño, pero para eso estamos. No solamente apostando por un partido. Decía Juan León Mallorquín, yo soy colorado porque ser colorado significa ser visceralmente paraguayo. Y yo soy primero paraguayo y después colorado. Finalmente hemos hablado de la tecnología, etcétera, etcétera. Hoy se habla mucho del Facebook. David Axelrod, que fue uno de los jefes de campaña de Barack Obama, que hizo una brillante campaña realmente, dijo lo siguiente en un libro que tengo por ahí. Más allá de las tecnologías utilizadas, el mayor éxito que obtuvimos fue que a partir de un mensaje simple, justamente del tipo de mensaje que estábamos hablando, devolvimos la política a las personas, a las bases. Y esto de las bases no es una cuestión que yo agregué. Dice el libro, textualmente, justamente acá tengo un testigo, y transcribimos esta frase, así tal cual. Nosotros tenemos que humanizar la política. La gente hoy quiere generar una suerte de reunión a través del BlackBerry o del teléfono celular o de los mensajes o del Facebook. Estas son herramientas válidas, muy válidas. Barack Obama hizo gran parte de su campaña a través de su teléfono celular. Pero nosotros tenemos que humanizar la política y devolver el poder, no solamente la política, el poder real de decisión a las bases, al pueblo paraguayo. ¿Y cómo devolvemos ese poder? Interpretando la voluntad y sobre todo respetando la voluntad popular. Es una larga tarea que tenemos por delante, pero yo respiro confianza, fe y entusiasmo que quiero transmitir en el día de hoy. Así que con estas palabras quiero concluir. Aquí el equipo creativo también, había una frase que decía natalicio a sablazo o cañonazo, natalicio al palacio. Yo sin embargo digo, con fe y alegría, Horacio al palacio. ¡Viva el Partido Colorado!